por ejemplo, en la escena de los cañaverales hubiera sido mucho más sencillo hacer una aparición que no sobresaltase de Carrefour. Sin embargo, primero nos inserta un plano que ya sepamos que Carrefour efectivamente está en la encrucijada, de tal manera que luego logra el efecto poético de que aparece Carrefour y que es casi como una aparición onírica, pero no hay ese sobresalto, ese efectismo. Y además es muy poco amenazador él, porque es... No, es simplemente como una cosa emanada de un sueño, ¿no? Porque realmente es una imagen de una fuerza onírica. Y todos estos cuando ella desliza la linterna y se tropieza con ese pie ahí, ¿no? De animales muertos colgantes que hay, ninguno te pilla de improviso para que te pegues un susto porque aparece una calavera. Lo poético siempre supera lo terrorífico, formando una parte. Y fíjate, por ejemplo, ese recorrido en una película que supuestamente está en primera persona por la voz en off, podía haberla hecho con cámara subjetiva o por lo menos haciendo que si acompañáramos el paseo. No lo acompañamos, lo vemos desde fuera, lo contemplamos. Siempre elige la contemplación en lugar de hacernos meternos en los personajes. No, y realmente lo que tú ves es lo que dicen que es un zombie en ese plano de los cañaverales, un fantasma. Sí, un muerto viviente. Un muerto viviente. Claro, hasta que llegó George Romero y ya hizo otros zombies totalmente distintos. Ahora, lo que es curioso también, que lo hablábamos antes fuera de micrófono, es la ucronía de la historia. ¿En qué momento ocurre? No hay un solo automóvil en esa isla. Todo va por tracción animal. Y el barco tampoco sabes. En cambio van vestidos como de los años 40, los señores. Pero la ropa parece de la época en la que se hizo la película. Entonces dices, bueno, ¿dónde ocurre esto realmente? ¿no? Yo creo que eso es voluntario, ¿eh? Esa sensación de ucronía la quiere dar Turner. Sí, o esos elementos que tienen los sueños precisamente, en los que tú puedes estar poblando un sueño que ocurre en otra época y de repente te das cuenta que vas con americana y corbata y que es una incongruencia, pero que no la estás viendo. Reparas un momento cuando cuentas el sueño. Dices, no, pero si de hecho, el vestido de Jessica es un vestido como del siglo XIX prácticamente, ¿no? Ese vestido que... Jessica parece la dama de blanco de Wilkie Collins. Efectivamente. Y una novia de Drácula, de esas una novia de Drácula. De esas que bajan vestidas de blanco. Altísima, por cierto, ¿no? Altísima para mujer. Está muy bien, ¿eh? Por la actriz está muy bien. Es estupenda esa actriz, ¿verdad? Que está con una tranquilidad pasmosa. Luego, otro elemento de esta ambigüedad que a mí me parece de los más curiosos es que cuando confiesa, es el evento que tú decías antes que ocurre en las novelas a menudo, ¿no? Cuando dan una explicación racional, incluso de que hay un complot, y entonces confiesa la madre, sin embargo todos la desmienten, le dicen, no, pero si eso no es así, esto no es verdad y además no tuvo agonía. Luego dicen que sí que estuvo en coma, pero el médico no se enteró. Y dice, pero bueno, ¿qué es esto de que el médico no se enteró? Total, que al final no sabes si la madre creo o no. El caso es que hizo las invocaciones y le dio resultado, ¿no? Pero sí es cierto que tuvo una fiebre. Esa incapacidad que tiene el espectador para aferrarse a algo que le permita dar una explicación racional y que al mismo tiempo esté esa posibilidad ahí flotando es lo que yo creo que crea esa No hay atmósfera. Nada en la película sobre lo que puedas poner la mano sobre el fuego. Claro, no hay un asidero, no hay... Y eso yo creo que es lo que crea la poesía de esta película, es una cosa verdaderamente... Por eso yo decía antes lo de verla más de una vez, pero la ves 3 veces y llegas a la misma conclusión que en la primera, lo que pasa es que te enriqueces. No te aclaras más, te sigue fascinando, que eso es lo que quizás es más permanente. Claro, si fuera meramente una historia con contártela una vez, y entonces lo que ocurre es que hay algo más, y que además tú tienes esa especie de debatirte contigo mismo en preguntarte, pero ¿esto qué es? Y te fijas una vez más en qué cara ponen en este momento para ver si logras pillarle las intenciones. Otra palabra que le va muy bien a esta película es que es muy elegante. Es una película tiene la elegancia que tiene, por ejemplo, La momia de Karl Freund, que es una película muy elegante también. Son películas con una luz fosforescente, como si tuvieran una luz de plata brillando en la pantalla. Elegancia en la luz, en la escenografía, elegancia en los personajes, que son todos elegantísimos. Son todos eso de esa cosa. Los movimientos de cámara que nunca son suaves, los movimientos de cámara. Los diálogos, que yo creo que los diálogos son realmente extraordinarios y además también llenos de alusiones y también de expresiones sumamente poéticas. Dice, hay cosas que yo me sorprendía tomando notas de los diálogos, cómo están incluso con el ritmo de la frase. Dice, cuando describe irónicamente, además, a su medio hermano, el pequeño, diciendo, sí, claro, es tall, silent and very sad.
quite Babylonian character. Es fantástico. Tiene además esa luz y esa elegancia, por ejemplo, de muchos años antes, como 13, 14 años antes, que tenía el Drácula de Browning, cuando en Londres se le ve a él que está paseando vestido de chaqué con el sombrero, la gente entra a un espectáculo, los coches pasan, dices, oye, caramba, una vida cotidiana en Londres con el conde Drácula pasando. Bueno, ¿cuál sería tu plano de esta película? A ver. Pues la verdad es que hay miles, pero voy a coger uno que no será quizá de los más habituales y a mí me impresiona mucho, que es cuando el primer encuentro de Francis Lee con Christine Gordon, con Jessica, cuando va andando como un autómata y girando como en ángulo, etcétera, y la va siguiendo como sin verla, como si la fuera a atravesar, y ella se queda aterrada. Yo creo que son unos planos que son absolutamente impresionantes, son los que tienen más de terror y al mismo tiempo son también extrañamente poéticos y totalmente oníricos. ¿Y para ti, Juan Manuel? Bueno, me quedaría con todo el paseo por los cañaverales, pero concretamente con el plano que mencionaba antes, que ahí yo creo que es curioso porque el espectador sabe lo que va a ocurrir, pero sin embargo el director parece que por un momento siquiera se pone en la mirada de la enfermera con esa linterna que se va deslizando sobre el suelo y se tropieza con esos pies, ¿no? Que sabemos que están ahí, pero que a pesar de todo realmente nos produce una sensación de sueño, ¿no? De algo que no está ocurriendo en la realidad y que sin embargo lo vemos ahí junto a nuestro lado. Para ti, Luis Alberto, a ver, tu plano. Pues yo no puedo evitar, hay un libro que publicó la Filmoteca sobre Turner y precisamente en la cubierta de ese libro, que no hemos traído hoy, pues, se me ha olvidado, está precisamente Carrefour visitando en su dormitorio a la enfermera. Y a mí me hace mucha gracia Carrefour con ese nombre que tiene de gran superficie, ¿verdad? Y a la vez con esa carga simbólica también que tiene, y esa escena es impresionante, la sombra que se dibuja de Carrefour sobre la cama de la enfermera. Pues yo voy a elegir el que decía al principio, el arranque justo de la... A mí me gusta mucho el primer plano cuando está nevando y bueno, y el viaje en barco, pero a mí el primer plano me trae el recuerdo del despacho de Ethel Barrymore. Me gustaría saber más sobre la película maravillosa que le gustaba tanto a Buñuel, que la vimos aquí, ¿cómo se llamaba? Otra entrevista, Jenny. Porque hay algo como que te está preparando para lo mágico, para lo fantástico, para lo desconocido, para eso que tú decías en alemán, lo no familiar. Es que ese doctor tan vulgar es como un demiurgo en el fondo, se lanza a esta chica a correr esa aventura. A correr una aventura que tú ya sabes que no va a ser los árboles, el Caribe, las aguas azules y transparentes, sino todo lo contrario. Depende de las palmeras, pero la mano oscuro. Y no le voy a contar nada. Y no le voy a contar nada. Y la cara de ella se ilumina y entonces esa voz, y cuando viene la travesía del barco es un poco como el barco de Drácula, está el emplazamiento. Y luego que él adivine los pensamientos de ella y se pone a hablar. Es otra voz que surge. El barco de Nosferatu. No es bonito. El barco de Nosferatu. Pero ¿verdad? Él se pone a hablar como que adivina sus pensamientos y le empieza a contar el horror que supone el océano. Y esas aguas del Caribe templadas, verdes, que se suponen transparentes. Ese diálogo que ella que está pensando y oye su voz interior y él entra en el diálogo con la voz interior, es fantástico. Formidable. Eso y le da la clave a la película, le dice que la belleza nace de la putrefacción y luego toda la película, efectivamente, la historia de estos zombies, también en cierto modo la belleza de la película de Turner nace de una historia de muertos, ¿no? De carne putrefacta casi.